Tanto la obra María de Jorge Isaacs como El secreto de Augusta de Joaquín Machado de Assis y Roosevelt de Rubén Darío critican a la sociedad y al mundo que los autores vivían para la época de creación de sus libros. Sin embargo, cada uno la plantea de manera diferente. Es importante entender el contexto social, político e histórico bajo el cual se escribió cada obra. Empecemos con María. Para 1867, año en que la obra fue escrita, Colombia se encontraba en un periodo de cambio. Había recién salido de la esclavitud hace aproximadamente una década. En 1852 y todavía se estaba ajustando y buscando su propia identidad. Surgen infinitas reformas, tanto políticas como sociales, económicas y religiosas, para despedirse del pasado colonial, acabar con la esclavitud, pues todavía seguía siendo un problema, y encaminarse de esta manera hacia la vida capitalista. Y justo este tema es el que trata el autor, la esclavitud. La novela habla muy claramente de las condiciones sociales e históricas de los afrodescendientes para la época y de su respectiva presencia en el contexto económico y en el de las relaciones humanas. El autor dedica 4 capítulos al proceso de esclavización de tribus africanas y las vincula al proceso económico del capitalismo emergente, criticando entonces sobre todo la explotación de tanto recursos naturales como humanos dentro de las colonias colombianas para mediados del siglo. Esto se relata a través de una historia de amor, la de Nay y Sinair. Y si bien el libro hace mucho para denunciar la sociedad injusta, lo disfraza con lo que puede decirse que es el tema principal, el amor, el romance. En cambio, El secreto de Augusta de Joaquín Machado de Assis critica a la sociedad directamente. La crítica es el elemento principal de la historia. Este libro habla de la frivolidad de las clases más altas, la clase que está en el poder y su absurda decadencia. Y esto se ve en la personalidad de cada uno de sus personajes. Es en sus personajes en donde observamos el tema principal en sí. Se observa entonces desde un punto de vista psicológico, cosa que nos permite entender mejor el porqué de este fenómeno. Se dice que las caracterizaciones de sus personajes provienen de la observación de personas que conoció en su vida y que todos hemos conocido. La mujer adúltera, el hombre falso. Estos personajes existen en todo el mundo y en todas partes. Y él se adentra en sus mundos interiores para entender por qué son así, qué los hace actuar de esa manera, qué motivaciones los manejan sin darse cuenta. Y esto, claro, no es una crítica a un gobierno en específico, ni a la colonia, sino al mundo en sí. Y es que, para el autor, la felicidad en el mundo es casi una imposibilidad, cosa que también se ve presente en casi todos los otros trabajos de Machado de Assis. Y lo ha expresado de varias veces y de varias formas. Aquí ya vemos 2 importantes diferencias, la manera en la que se hace la crítica y hacia quién está dirigida la misma. En la primera novela, entonces, la crítica es secundaria en la historia y se enfoca en la esclavitud y en la colonia. En la segunda, es principal a la historia y se enfoca en el mundo como un todo y el daño psicológico que causa la sociedad en general. Y terminamos con la tercera historia, que se diferencia en esencia en los mismos aspectos que las otras obras anteriores. El poema Roosevelt de Rubén Darío se escribió, claro, a principios del siglo XX, cuando Theodore Roosevelt era presidente de los Estados Unidos. Y Darío critica al imperialismo estadounidense y su constante intervención en asuntos que afectan directamente a los países latinoamericanos y sobre todo a los del Caribe. Para principios del siglo, Nicaragua seguía siendo una novata en cuanto a lo que correspondía a ser un país independiente. Tan solo habiendo logrado la independencia para 1823 y pasado dificultades para ajustarse realmente y establecerse como es debido, así como lo han padecido casi todos los otros países de Latinoamérica, y Estados Unidos nunca ha tenido pena de aprovecharse e intervenir en estas situaciones de poca experticia y debilidad ajena. Y Darío, a diferencia de los otros autores, no disimula ni lo esconde bajo ningún otro trauma secundario al denunciarlo. Hace una crítica directa y clara. En los primeros versos se refiere al país imperialista como cazador, también le dice invasor, entre muchas otras cosas.
Aquí se le dirige la crítica directamente a una persona, casi como una conversación personal, cosa que ninguna de las otras obras estudiadas había hecho. Y se expresa el descontento sin filtro y sin disfraz.